Buen día, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el tema organización documental. ¿Por qué es importante organizar los documentos? Los archivos son la herramienta primordial de las organizaciones, un recurso esencial que correctamente organizado se constituye en memoria y testimonio de la evolución de su entidad productora. Un archivo organizado garantiza el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna. Simplifica trámites, evita la acumulación innecesaria de información, facilita la toma de decisiones, conserva la memoria institucional. Los archivos son la imagen de quien los produce, acreditan y documentan la evolución jurídico-administrativa de las organizaciones. ¿Cómo los puedo diferenciar según su contenido y origen? Bueno, los documentos públicos son aquellos documentos expedidos o autorizados por un funcionario público competente y que da fe de su contenido de sí mismo. Los ejemplos son actas de matrimonio, registro civil, acta de nacimiento, identificación personal, acta de divorcio. Documentos privados son aquellos escritos que se incluyen sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos jurídicos. Los ejemplos son una constancia de trabajo, constancia médica o certificaciones o autorizaciones. Según su contenido, documento histórico. Es todo aquello que puede de alguna manera revelar alguna cosa que nos permita conocer el pasado humano, lo que el ser humano ha pensado, ha sentido, ha creado o realizado. Un ejemplo es la Sagrada Biblia o la Declaración de la Independencia. Documentos contables. Son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y copias como o según las necesidades de la empresa. Ejemplo, tenemos las facturas de venta, recibos de cobranzas, presupuestos. Documentos administrativos. Se definen como el soporte material por el que se materializan los actos administrativos. Un ejemplo tenemos los memorandos, los comunicados internos o las actas de reuniones. Documentos mercantiles. Sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se centran en el departamento de contabilidad, donde el contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables. Documentos negociables. Son todos aquellos documentos que se pueden negociar o a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Ejemplo, las letras de cambio, cheques o pagarés. Documentos no negociables. Son todos aquellos documentos que sirven de base para los registros en libros de contabilidad y a la vez pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. Tenemos como ejemplo los recibos o las facturas. Documentos notariales. Tiene por objeto la formalización de actos y negocios de todo tipo. Son los autorizados por el notario. Su autenticidad comprende autoría. El ejemplo de estos documentos son las actas de protocolización, testamentos, compraventas o los documentos donde se definen las herencias. Bueno, ¿qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Se debe conocer el organigrama de la organización, en primer lugar. Si lo conocemos, identificamos fácilmente cómo se debe tramitar y dónde se debe remitir los documentos recibidos. También debemos de conocer la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y el uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bueno, ¿cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Bueno, recibir los paquetes y confrontar que las guías relacionadas en el formato de planilla de guía coincida con el número de paquetes físicos entregados.
La información del remitente debe ser lo suficientemente clara y precisa, con nombre de la empresa, dirección y ciudad. Debemos de tener cuidado al abrir los sobres, teniendo la precaución de no romper ningún documento. La correspondencia electrónica es la información que contiene el mensaje, sea accesible para su posterior consulta. El mensaje o documentos se debe conservar en el formato que se haya generado o enviado. También es posible determinar el origen del mensaje, la fecha, la hora que fue enviado. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Bueno, los beneficios son la información vital no se pierde cuando alguna de las personas claves abandona la compañía. Sirven como un sistema de archivo portátil y fácil de usar. Los manuales ayudan a los usuarios a obrar de acuerdo con los reglamentos. Los manuales ahorran tiempo y las respuestas exactas. Permite tener organización y control de archivo en la compañía, permite y facilita la conservación de la documentación y simplifica y favorece el control de ingreso, préstamo y salida documental. Bueno, esta es mi presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias.